Hay momentos que nos revelan, otros que nos rompen y están esos en los que decidimos volver a nosotros mismos. En este espacio, el duelo se nombra, la crianza se escucha y el cambio personal se abraza con conciencia. Cada historia es una posibilidad, cada paso una forma de volar. Esto es la sexta temporada de Llévame contigo y vuela, el podcast, una producción de la Fundación Llévame contigo y vuela. La transformación personal no es un destino, es la valiente aventura de ser tú mismo. Queridos amigos del mundo, hoy la Fundación Llévame Contigo y Vuela tiene el privilegio de presentar a una mujer cuya vida es un verdadero testamento de amor inquebrantable, dedicación sin límites y una fuerza que mueve realmente montañas. Su nombre es Gloria Pérez Cosío y Sánchez. Gloria no es solo una figura destacada en nuestra comunidad de Hermosillo, Sonora. Ella es, en esencia, un pilar para todos los sonorenses. Su camino ha estado marcado por una incansable labor como activista por los derechos de las personas con discapacidad, una causa que late con fuerza en su corazón y en cada paso que da día tras día. Es la cofundadora también del Club Libera Hermosillo, ese primer centro de capacitación en oficios diseñado para jóvenes con discapacidad y autismo. Un espacio en donde la esperanza florece y las oportunidades son totalmente gratuitas. Piensen en el impacto de un lugar así para ese lugar en donde ustedes se encuentran ahora, creado con una gran visión humanista y también con generosidad. Pero, ¿de dónde viene esa chispa, esa profunda comprensión? Viene de la experiencia más íntima y transformadora, la de ser madre de un hijo con autismo. Esta vivencia de Gloria no solo la convierte en una voz poderosa, sino en una fuente inagotable de inspiración para todos nosotros. Gloria es orgullosamente mexicana, nacida en la bella Guadalajara, Jalisco. Su formación es tan sólida como su compromiso. Gloria es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, con posgrado en bioética y derecho. Su experiencia la ha llevado a ser miembro del Colegio de Bioética y Terapias del Estado de Jalisco y también del Comité Hospitalario de Bioética del Estado de Sonora. Además, Gloria forma parte activa de la Red Sonorense de Asociaciones Civiles, siempre impulsando la inclusión. Actualmente, la pasión de Gloria se traduce en acción como coordinadora de promoción y vinculación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Sonora. Desde esta posición, sin duda alguna, Gloria se dedica a una tarea vital: capacitar al sector público y privado en temas de neurodivergencia y bioética, tejiendo así una red de comprensión y respeto en nuestra sociedad. Y como si todas estas tareas no fueran suficientes, con una dedicación admirable, Gloria ha encontrado el tiempo y la inspiración para contribuir en la escritura del capítulo del libro de bioética y discapacidad en el imperativo bioético. Gloria Pérez Cosío es más que un currículum impresionante, es un faro de luz, es esperanza, es una constructora de puentes y una verdadera, en verdad, una verdadera heroína de nuestros tiempos.
Su compromiso nos invita a reflexionar sobre la inclusión, la dignidad y el inmenso poder del amor. Con un profundo respeto y también admiración, los invito a escuchar esta entrevista 100% inspiradora. Gloria Pérez Cosío, gracias por estar en Llévame Contigo y Vuela. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Carla. Qué bonita presentación. Gracias. Me No encantó. mereces, tú mereces esto y más, Gloria. La verdad, Gracias. como lo acabo de expresar en estas palabras, al estar escribiendo la introducción, al estar viendo tus redes sociales, al escuchar la opinión de las personas que te rodean, que te conocen, todas en un mismo común denominador se han expresado con palabras maravillosas, con palabras 100% humanistas. Y créeme que al momento de estar escribiendo esta introducción me inspiraba. Hubo un momento en que sentía, Gloria, que mi corazón realmente sentía que latía, pero no es el latido que te lleva a veces a sobresaltarte, sino a ese latido que te da paz, que te da esperanza, que te inspira. Y es por eso que me di a la tarea de buscarte, porque yo dije, Gloria tiene que estar en Llévame Contigo y Vuela. Su vida es realmente inspiradora, su trabajo es un motor para la sociedad mexicana, pero también a nivel mundial, porque esto que ha vivido Gloria, seguramente, y tú lo sabes, lo viven actualmente millones de padres de familia a nivel mundial. Así que, Gloria, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Llévame Contigo y Vuela. Muchas gracias, Carlita. Muchas. Pues si te parece, vamos ya habiendo calentado motores, amigos y amigas, vamos a aprovechar este espacio y este tiempo para empezar de una manera en modo niño, Gloria. Estaré muy preguntona contigo, si me lo permites, y tratando de entrar a ese rincón en el que a todos nos interesa para poder conectar de corazón a corazón. Y en primer lugar, Gloria, al pensar en ti, también me viene a la mente el pensar en ese diagnóstico que hace años recibiste acerca de uno de tus hijos. En ese momento en que recibiste ese diagnóstico, en que tu bebé venía con autismo. ¿Qué emociones, Gloria, inundaron en ti? ¿Cómo fue ese proceso de asimilación y de aceptación ante una realidad que mamá ni siquiera había imaginado antes de que naciera su hijo? Sí, claro, pues yo creo que muchas veces lo describimos los cuidadores que es un baldazo de agua fría, ¿no? Y no porque sea algo que lo sientas incómodo, pero finalmente es algo que no esperabas. Entonces, Manuel tiene el diagnóstico de discapacidad a partir de sus 5 días de nacido. Él nació de 6 meses y tuvo un neumotórax bilateral. Eso quiere decir que los dos pulmones estallan y al mismo tiempo presionan el corazón y el corazón manda un derrame de sangre al cerebro, ¿no? Pues yo en aquel entonces, hace 16 años, no sabía que era un neumotórax bilateral a tensión, por ejemplo, no, muchas terminologías no, las desconocía realmente y mucho menos qué era lo que nos iba a esperar, ¿no? En este largo camino. Él supera la discapacidad como tal casi a los 3 años, que es cuando llegamos a vivir aquí a Hermosillo, que le cayó súper bien, sobre todo para la situación de los pulmones, el estar al nivel del mar. Yo siempre he dicho que el universo, Dios y las diosas no se equivocan y él siempre te pone donde vas a estar bien, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de mudarnos aquí a Hermosillo, que él dice que es 100% hermosillense, o sea, sí, él se jura sonorense. Y ama la tierra de Sonora y yo también, porque finalmente nos ha abrazado, ¿no? Y pues a raíz de ahí seguimos trabajando en su recuperación. Finalmente ya no tenía una discapacidad. Él duró 2 años que no podía deglutir, entonces lo alimentamos 2 años con una sonda orogástrica, que es de la boca hacia el intestino. Y
y fue parte del CRIT, ¿no? Me lo dieron de alta casi a los 3 años, que fue cuando me lo traje. Te digo, los tiempos siempre son perfectos. Llegamos aquí, todavía tuvimos un break como de 2 años, más o menos, antes de que en la escuela, y se los agradezco mucho, yo sé que es muy difícil cuando recibes una noticia así, ¿no? De una maestra, porque si bien yo sabía que era una persona que traía un retraso en el neurodesarrollo, a pesar de todas las terapias que se le daban todo el tiempo, nunca me imaginé que iba a ser autismo, ¿no? Era un retraso en el neurodesarrollo y punto. Sí, era un niño que habló muy pequeño, habló perfectamente a los 11 meses y parecía señor. Y era pues como muy obsesivo con ciertas cosas y buscaba estímulos sensoriales, pero yo no sabía del autismo, no sabía de qué se trataba. Entonces, esa maestra a la que todo el mundo siempre tenemos ese recuerdo de cuando la maestra me dijo, sentí horrible y creí que le iba a odiar, que le agradezco mucho. Sí me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que para ahora que él vaya a pasar a primaria, pues ya no somos su lugar, ¿no? Necesita él otro tipo de atención. Y yo, pero ¿por qué no? Es que él no juega con otros niños. Bueno, pues es su personalidad, ¿no? O sea, siempre justificas. Y En un proceso de negación. claro, total. totalmente. O sea, yo viví todo eso. Cuando a mí me dicen, oye, es que ahora a todo lo que te dedicas y lo... No, yo viví todo ese proceso, ¿no? Yo decía, pues sí, o sea, ¿y qué tiene que él no se quiera juntar con los niños? Es parte de su personalidad y lo voy a respetar siempre. Bueno, es que no es eso, es que él se siente muy seguro adentro de una cajita, adentro del salón, siempre con un libro. Bueno, pues es que él se siente bien, está en una zona de confort. Hasta que, Gloria, no, o sea, no somos el lugar indicado, ¿no? Vamos a recomendarte un sitio en donde él va a poder ser atendido como debe y va a poder tener un mejor neurodesarrollo. A partir de ahí, pues empezamos todo este proceso de estudios y al mismo tiempo que le hacían a él los estudios, pues nosotros a estudiar de qué se estaba tratando la situación. No sabíamos que era una condición, no es muy rápido que te diagnostiquen. O sea, realmente yo sí cuando me preguntan, ¿puedo llegar a un consultorio y en ese momento el doctor por ojo clínico decirme que tiene autismo? Pues te puede decir que tiene rasgos, ¿no? Pero finalmente el autismo se diagnostica de una manera ética y profesional por parte de un psiconeurólogo y son muchas baterías y es tiempo. Entonces no es en 10, 15 minutos de una consulta. Sí puede haber el ojo clínico, yo no digo que no, los profesionales de la salud pueden tener mucha experiencia y pueden decir, yo creo que, pero finalmente para entregar un diagnóstico tienes que tener todo el antecedente y todas las bases, ¿no? Que marcan los protocolos. Entonces, cuando recibo ya el diagnóstico de autismo, sabes que a diferencia de muchas personas, para mí fue un alivio porque finalmente ya había un camino, o sea, el autismo ya es una condición que ya tiene más de 30 años en estudio y en nuestro país, ¿no? Y que ya había dónde investigar y dónde buscar y dónde estudiar y cómo aplicar centros de terapia, pues aquí tenemos un centro maravilloso estatal aquí en Hermosillo y desde ese momento ingresó él a ese centro que se llama SIDEN y estuvo 7 años ahí. Creo yo que todo se ha acomodado, creo yo que es una persona que ha sido criada con mucho amor, con mucho respeto y que en base a la crianza que le hemos dado, pues ha sido la evolución que él ha tenido. El autismo tiene momentos difíciles, sí, cuando empiezan cambios hormonales, sobre todo, que viene la pubertad, empieza obviamente con descontroles, ¿no? Y después la adolescencia, pues ni se diga pero creo que lo hemos podido sobrellevar con mucho amor en familia y es una persona muy madura, muy consciente de su condición. Yo voy con una corriente que es el orgullo de tu condición, ¿no? Saber cuál es tu condición y enorgullecerte y convertirte lo más autónomo que puedas tú ser a pesar de las barreras sociales que tengas. Entonces, él es un joven adolescente de 16 años que está orgulloso de su condición, que sabe perfectamente de qué se trata y que en base a esas herramientas que se le han dado de hablar con él con la verdad, él puede autorregularse cuando puede llegar a tener algún tipo de crisis, pero también es un trabajo multidisciplinar. No, la verdad es que Manuel desde que nació, para mí no fue un paquete solo, siempre he ido acompañada de profesionales de la salud, de los maestros, de una red de apoyo muy sólida que tengo
de muchos amigos, de familia muy amorosa que a pesar de estar en la distancia, sé que ahí están. Entonces, hemos vivido etapas difíciles de diferentes duelos. Sí, el duelo nunca se termina, ¿no? Conforme él va creciendo, siempre va a haber un duelo a otra situación y a otra situación, pero pues yo creo que con amor todo se puede. Claro. Me tocó en algún momento de mi vida ser colaboradora en instituciones educativas y realmente observar en madres y padres de familia que aceptar un diagnóstico de parte de un experto, como ahorita bien lo enfatizaste, pues puede llevar hasta una década según las investigaciones que existen a la mano acerca de cuál es el duelo que viven los padres cuando reciben un diagnóstico por enfermedad o alguna discapacidad o condición de sus hijos. Me gustaría, Gloria, que expresaras a las madres y padres de familia, a las y los docentes que seguramente están escuchando este episodio, cuáles son esas emociones a flor de piel que experimenta una mamá y un papá. ¿Cómo podemos nosotros empatizar desde una actitud compasiva ante las emociones experimentadas de madres y padres de familia, Gloria? Me encantaría decirte que la emoción es miedo, pero yo creo que la emoción es pánico, ¿no? Porque es la incertidumbre. No sientes que tienes las herramientas para sacar adelante a esa persona, no sabes qué tan autónomo puede llegar a ser, ¿no? Pero lo que sí sabes es que el tiempo es tu peor enemigo y que finalmente a mí me lo explicaron desde su primer diagnóstico de discapacidad y lo explican muy bien así los psicólogos, es piensa para qué y no por qué, porque el por qué te puedes quedar atorada toda la vida, entonces necesitamos que busques el para qué, o sea, para qué le sucedió esto, para qué, ¿no? Y buscar ese objetivo, yo creo, pues es algo que te va a impulsar, ¿no? Y seguirte preparando. Ahora tengo la oportunidad maravillosa de poder estar impartiendo capacitaciones en este tema, tanto del duelo como en herramientas de autocontrol y todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia. Y me encanta llegar porque leen el currículum, ¿no? Como lo acabas de hacer. Pero cuando terminan de leer el currículum y estoy frente a un grupo de madres y padres cuidadores, les digo, pues sí, o sea, sí, ese es el currículum, pero yo un día estuve ahí y sigo estando ahí. Exactamente, exactamente. Entonces, y tuve dos opciones, o abrazarlo y los dos quedarnos ahí, o agarrarnos de la mano y caminar y sacar avante la situación, ¿no? Entonces, creo que toda la vida me ha gustado mucho estudiar, me ha gustado mucho prepararme, me ha gustado, yo soy muy justa, muy justiciera, a lo mejor, porque pues por eso el activismo así es, ¿no? Entonces, pues creo que esta vida de colores, como es la neurodivergencia, te da muchos elementos y muchas bases para poderte desarrollar con ese tipo de talentos. No siento que ha sido mucho el esfuerzo cuando se lee o se escucha de otra persona lo que has hecho, dices, wow, pues sí, es mucho, pero no lo siento así. Creo que me falta mucho por trabajar. Creo que México es un país que tiene personas afortunadamente muy sensibles, muy empáticas, pero que nos hace falta mucha información. Hay mucha gente que puede tener muchas ganas de apoyar al tema de la inclusión, pero desconoce. Entonces, esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Y no hablo de nosotros como cuidadores, ¿eh? Yo hablo de nosotros como comunidad en general de discapacidad y neurodivergencia, porque ahorita ya mi rol es empoderarlos, sí, empoderar a todos los chicos con discapacidad y neurodivergencia para que conozcan sus condiciones y que en base a que ya se sientan satisfechos consigo mismos, que se sientan orgullosos de quién son, que marquen objetivos en su vida, que sepan sus derechos y que sepan cómo hacer valer sus derechos, cómo ejercerlos y en caso de que no se les den, pues cómo solicitar la restitución de sus derechos. Entonces, creo que la verdad la vida no se equivoca y a mí me gusta mucho lo que he vivido, que ha sido muy doloroso, sí. Sí, Manuela a los 12 años tuvo un accidente. En el autismo hay una comorbilidad de que cuando pasan a esa fase de la preadolescencia, esos cambios hormonales pueden llegar a traer una situación neurológica que provoque convulsiones.
¿no? Entonces, nunca se va a saber que en este caso de Manuel, qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero tuvo un broncoaspiró con una pizza y pues lo tuve 20 días en terapia intensiva y fue remontarnos, ¿no? O sea, me fui 12 años atrás, otra vez esa incertidumbre, ese dolor, esa desesperación. Y cuando oraba, me acuerdo perfectamente, porque como mamá, pues te rompes, o sea, el pensar que ya no va a estar ahí. Entonces yo oraba y yo pedía que me lo regresaran tal cual es y fue en ese momento que entendí que había superado el duelo de la condición, porque yo quería de regreso a Manuel con autismo, así como es, con todos sus talks, ¿no? Claro, claro. Con todo, yo decía, lo quiero así, porque sí llegó ese momento con esa gran incertidumbre de no saber qué daño había tenido neurológicamente. Y si de él algo es muy orgulloso, es de su capacidad cognitiva. Entonces, en el momento en el que lo iban a extubar después de 20 días de estar ahí en terapia intensiva, el doctor le dijo, ¿estás listo para empezar a extubarte? Y él dijo que sí. Le dijo, ¿sabes qué es lo que me vas a preguntar? Sí. Cuando le quitan, yo les había platicado esos 20 días, pues te conviertes en una comunidad, ¿no? Entre los profesionales de la salud, enfermeras, camilleros, todos y la familia. Y yo les platicaba cómo era, porque pues él estaba sedado, no podían conversar con él, no podían tener ningún tipo de interacción, de comunicación con él. Y cuando lo extuban y le dice el doctor, dinos, ¿no? El doctor quería ver cómo estaba cognitivamente. Y voltea y dice, todos los medicamentos que me pusiste me hicieron daño. Respiré. Mira, me acuerdo y todavía se me rompe la voz. Respiré y yo creo que la vida no se equivoca, Carla. O sea, por algo te pasan las cosas, sus tiempos son súper perfectos. Manuel ha crecido en un entorno con mucho amor, tiene un papá que lo adora, que siempre lo ha apoyado, que siempre va a estar ahí con él. Tiene un hermano que ese tema de los hermanos en la discapacidad y en la neurodivergencia es un tema muy importante, muy invisibilizado. Yo creo que no se les ha hecho justicia a la figura del hermano, porque los hermanos no deben de tener la responsabilidad, pero sí son una gran compañía y un gran aliciente y son esa fuerza que ellos sienten y esa aceptación, porque finalmente ya lo tienes en tu casa y has crecido con él, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a aceptar algo con lo que has crecido? Y amas porque en familia siempre se ama. Entonces es la persona que yo considero que él siente que más lo ama, que más lo protege, a pesar de que lo regaña mucho, pero creo yo que es muy importante sí dar una base sólida de una familia, Qué ¿no? bárbaro, Gloria. Te escucho y vuelvo otra vez a sentir eso que te dije cuando estaba escribiendo la introducción. Siento en mi corazón en este momento, me siento muy emocionada, me siento muy inspirada por tu vivencia, por tu historia de vida. Coincido mucho contigo en esa parte de que hay una razón, hay un propósito del para qué, de por qué nosotros traemos una misión, una bandera que tenemos que levantar y que a pesar del dolor, porque todos podemos perder, todos podemos atravesar por un dolor y vivir el duelo, pero muy pocos, Gloria, y lo sabemos porque acompañamos a otras personas en su duelo, muy pocos lo viven con valentía. Y eres una mujer, retomo cuando me dices que en el momento en que tu hijo ya estaba en ese trance tan difícil por esa parte en que había broncoaspirado, tú ahí aceptaste que él tenía esa condición y que incluso como nosotros decimos muchas veces en las sesiones de terapia, de haber sabido que te iba a doler mucho tener a Manuel, tener a este hijo con una condición, lo hubieses querido tener y la respuesta en ti es sí, no me importa porque es mi hijo.
porque lo amo incondicionalmente, independientemente de eso que él traiga en esa mochilita desde el momento en que nació. Hablaste ahorita de la invisibilidad de los hermanos. Y a veces también cuando te digo, porque con esas experiencias que tuve en el ámbito educativo, a veces las madres y los padres de familia se enfocaban más en ese niño que tenía esa condición, esa discapacidad, y por qué no, estamos hablando aquí de una manera genérica de algún problema de salud, y a veces estos otros niños, los hijos, los hermanos, no son vistos y viven y se abre en ellos una herida inconsciente de abandono, de injusticia, porque mamá y papá están enfocados en una necesidad legítima, pero resulta que el hermano, el hijo, también tiene una necesidad legítima de recibir presencia, de recibir mirada, de recibir atención. Y eso es un punto que acabas de mencionar, muy importante. ¿Qué les dirías a esas madres y a esos padres de familia que en este momento están pasando por esta situación, Gloria? Yo creo que parte de dignificar la condición de tu hijo con discapacidad o neurodivergente es darle ese estatus de equidad dentro de de tu nido, ¿no? Entonces, trátalo exactamente igual y darles la misma prioridad a todos los miembros de la familia, hablando de los hijos, porque son igual de importantes y te necesitan de la misma forma, ¿no? Definitivamente de la misma forma. Y así a la persona con discapacidad o neurodivergente le enseñas que tiene responsabilidades, que tiene obligaciones, que tiene derechos dentro de casa, al igual que sus hermanos. Y si a mí se me dificulta hacerlo de la misma forma, cuando estamos hablando de igualdad, vamos a hablar de equidad, ¿no? A lo mejor tú te tardas 20 minutos más en lavar los trastes, pero igual tienes la obligación de hacerlo. Y tú sabrás, o sea, y porque finalmente los papás no vamos a estar ahí siempre, ¿no? Yo creo que si algo me ha enseñado Manuel, porque es mi gran maestro, es a soltar. Entonces, pues yo he ido con la vida como me la ha puesto y soy muy feliz, me encanta lo que hago. Y a me darle encanta. herramientas para precisamente aprender a vivir la Porque vida. me voy a ir. Claro. Sí, sí, Es que definitivamente. lo más seguro después de que todos nacemos, lo más seguro es la muerte. Sí, Y es claro. algo que las madres y los padres de familia y la humanidad en general nos da miedo aceptar, Ujú. pero es un punto, llegamos al punto A y seguramente vamos a llegar al siguiente punto, que es el final del abecedario, y ahí vamos a estar todos en algún momento de nuestra vida. Hemos hablado de Manuel, hemos hablado de su hermano, de cómo, Sergio. de Sergio, de cómo ha venido acompañando, cómo ha Sí. sido el cómplice de su hermano, cómo ha sido también de repente ese hermano que marca la pauta en cómo hay que conducirse en la vida. Pero yo quiero hacerte una pregunta muy de mamá, Ujú. muy de mujeres. ¿Y cuáles son las necesidades de una mamá cuando está viviendo esta realidad de tener un hijo con una discapacidad, neurodivergencia o enfermedad? ¿Cuáles son esas necesidades legítimas de la mamá y que a veces tampoco no se ven, no se valoran, no son legitimadas? El proceso del duelo es fuerte, ¿no? Hablábamos del currículum, pero en el currículum hay una laguna. Hubo una laguna. En una ocasión, recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar, después de lavarme la cara, no tomé de inmediato la toalla, sino volteé a verme al espejo y tenía meses que no me veía en un espejo. Y ahorita lo digo, me siento orgullosa de haber salido de ahí, pero de verdad, ser mamá o papá cuidador es muy absorbente, ¿no? El síndrome del cansancio crónico es realmente muy desgastante. Olvidas cuál es tu propósito en la vida
cuál es tu misión por convertirte en parte de. Y está bien. O sea, nunca me lo voy a reclamar porque solamente de ver cómo es Manuel ahorita y cuál era el pronóstico de Manuel, digo, súper bien, Gloria, felicidades. Estuvo muy bien que te abandonaras casi 10 años, pero estuvo aún mejor que salieras de ahí, ¿no? O sea, sí, muy bien lo que hiciste porque funcionó bien, pero qué bueno que saliste de ahí. O sea, qué bueno. Qué bueno, y qué bueno que sigues avanzando. Ahorita estoy en otro momento de mi vida donde hay un cambio radical, ¿no? Estoy pasando por un proceso de divorcio y finalmente todo eso son piezas en tu vida que se van moviendo, ¿no? O sea, expectativas que tú tenías de a muy largo plazo, de repente te cambia el rumbo, pero como siempre, soltando y aceptando y siendo muy felices en el respeto y en base al amor, como todo. Y ese es un tema que yo había estado estudiando mucho, por ejemplo, y quiero mencionarlo porque yo sé que hay, la verdad, la mayoría de las parejas que son cuidadores terminan en este proceso porque como pareja, sí, o sea, sí hay ese gran riesgo de perderte en el separación, de camino. Sí, divorciarse. sí, definitivamente sí. Que no te puedo decir si es algo correcto o no es correcto. Yo soy bioeticista y nunca marco lo que es correcto o no lo es correcto, mientras que no sé la circunstancia en específico. Pero sí quisiera yo decir que a pesar de que es un proceso que se ve en estadísticas, que es muy alto, hay que prepararnos para saber sobre todo cómo vamos a abordarlo con la persona con discapacidad o neurodivergente para hacerlo en base al amor y que esa persona sepa que a pesar de que ya no va a haber una pareja como tal, pero siempre va a haber la figura de una mamá y un papá muy presentes. Y la verdad es que a mí Manuel me sorprendió. O sea, yo tenía mi A, mi B, mi C y no sabía yo cómo iba a responder porque él ha tenido situaciones de crisis, porque muchas veces me dicen, ay, cuando hablas de Manuel romantizas el autismo. No, no, y los que nos conocen saben de las crisis sensoriales de Manuel tremendas, porque tiene el carácter de su mamá aparte. Entonces, imagínate una persona con mi carácter y con una crisis sensorial. No, Manuel es Hulk. No, pero ahora ya la sabe regular y gracias a todo su equipo multidisciplinar. Entonces yo tenía mucho miedo de cuando abordáramos el tema, cuál iba a ser la reacción, porque también hay sustento científico que dice que puede haber regresiones en el autismo causadas por el impacto de una noticia de este Porque hay un tipo. impacto emocional en el hijo. Era un volado. Afortunadamente hay una línea de comunicación muy buena con su papá. Entonces fue ponernos de acuerdo desde el ambiente, de dónde iba a ser, de hacerlo al mismo tiempo con los dos, porque los hemos criado de la misma forma, es lo que te digo, con mucha equidad. Entonces tenía que ser al mismo tiempo, pero pues siempre el miedo de cómo va a reaccionar Manuel, ¿no? No, la verdad es que yo creo que todos los días nos da lecciones de vida. Y estos son temas, Gloria, que están en el seno de los hogares. Claro. Y que desafortunadamente alrededor de ellos hay un miedo a tratarlos, hay un miedo a observarlos, miedo a tocarlos, pero así como de manera valiente, honesta y humilde, tú estás diciendo, estoy pasando por un proceso de divorcio. Sí. Y tengo un hijo neurodivergente. Sí. Y mi miedo y el miedo también de su papá era enfrentar esta situación. Por años, ¿eh? Muchos Por padres de años. familia O sea, están de verdad, viviendo nos esto. tuvimos años, te puedo decir, pensando en, uy, o sea, ¿Cómo? en él, ellos, o sea, y la verdad es que es cierto, si ellos te ven bien, si tus hijos te ven bien, si te sienten bien, si te sienten más tranquilo, más segura, más contenta o más contento, ellos van a estar bien. O sea, los hijos finalmente son un reflejo de nuestras propias emociones. Hay que trabajar mucho en nosotros para Claro. que ellos estén bien. Dijiste algo muy importante en tu intervención. Comentaste que durante una década te olvidaste de Gloria Completamente. por acompañar y quiero sí hacer un paréntesis con negrita y subrayado. En ningún momento que se interprete un renegar de parte de la mamá hacia lo que se está viviendo, sino que es la realidad. Es que y te en ese olvidas. romanticismo Sí. del que hablabas ahorita, en ese romanticismo, queremos maquillar la realidad que está viviendo una mamá y que vive un papá.
Y retomo tus palabras. Qué tan importante, Gloria, es que las madres cuidadoras no solamente encuentren en esta realidad que les toca vivir su propósito de vida. ¿Por qué? Porque tú lo sabes y hablando de manera cruda, hablando de manera real, hay casos en donde primeramente se va el hijo o se va el padre primero, uno de los dos muere y hablando no solamente en condiciones especiales, porque esto es un tema que nos toca y que nos va a tocar a todos, pero que nos da miedo. Entonces, cuando se va el hijo de la casa, cuando se va la hija de la casa, cuando se presenta una separación o un divorcio, o cuando se mueren los padres, entonces, ¿quién soy? ¿Cuál era mi propósito de vida? Y esto es fundamental también hacer énfasis en madres y padres de familia, la importancia de encontrar tu propósito de vida más allá de ser la mamá o el padre cuidador. ¿Sabes qué me sirvió mucho hace años dentro de terapia? Básica es la terapia, básica, básica. Hay que buscar la forma. Muchas veces no hay económicamente, es muy desgastante tanto la neurodivergencia como la discapacidad, muy desgastante económicamente, pero buscar una red de apoyo de mamás cuidadoras, la terapia ocupacional, es muy importante siempre la terapia. Y en una terapia, en alguna ocasión, un profesional de salud me dijo, ¿tú crees en el cielo? Sí, sí creo. Practico la religión, sí, soy creyente, creo en el cielo. ¿Y qué hay si yo te dijera que no existe un cielo y un infierno? ¿Y qué hay si yo te dijera que en el momento en el que tú partas, vas a tener un espejo y a la única persona que le vas a rendir cuentas es a quien estás viendo en un espejo? Ese día me cambió el chip. Ese día me cambió el chip, ese día me empecé a volver a ver en el espejo, volví a agarrar los libros y hacer lo que tenía que hacer. Volviste a retomar esa parte de ti que habías olvidado. Sí, totalmente, totalmente. Entonces dije, no, pues si finalmente me voy a dar cuentas a mí de mi vida, pues quiero tener una vida muy feliz, muy plena, ¿no? Y para mí la felicidad, para mí cada quien tiene su propia visión de la felicidad. Para mí la felicidad es ayudar y no por Hacer actos de servicio. no por dar, realmente no porque, ay, ¿cómo ayudas? Es que no se imaginan cómo llega, o sea, es maravilloso. Yo estoy muy orgullosa de lo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer. A mí se me llenan los ojos, la boca, las manos de estar con esas decenas de jóvenes que me han dado la oportunidad de conocer sus vidas y de aprender de ellos tanto. Es extasiante. Porque realmente te sientes una mujer bendecida Sí. y a través de ese sentimiento tú también bendices a Ay, sí. otros con tus acciones. Acabas de hablar también de la importancia de la terapia, de ese proceso de acompañamiento que madres y padres de familia, que los hermanos, la familia en general deberían de llevar. ¿Cómo es que las madres, los padres de familia pueden cuidar de su salud integral, Gloria? Pues la salud mental siempre va a ser, para mí, va a ser la base de la salud física, ¿no? Primero es la mental. Si tú en tema de salud mental tú estás bien, vas a poder tener la conciencia de cuidar tu cuerpo. Entonces, creo yo que recomendar que siempre tengamos un apoyo terapéutico es básico, porque la vida es cambiante, porque todo el tiempo te estás enfrentando a nuevos retos y está muy bien que alguien que sepa de métodos te diga por dónde y cómo. O sea, eso es maravilloso. Además de que, como yo les digo, ¿no? Y que a la gente le causa risa, por lo menos tienes a quien echarle la culpa, ¿no? Claro. Entonces también. Pero no, yo creo que es básico y también súper básico la red de apoyo. Fíjate que ser mamá cuidadora y estar dentro del proceso de duelo te vuelve alguien muy solitario. Y eso es horrible, porque te alejas de tu familia porque crees que no te entienden. No, nadie te va a entender porque nadie lo está viviendo. Pues
Por eso Sí, es importante la tribu. Cuando sí, hay siempre. dolor, cuando están pasando o estamos pasando por un proceso de duelo, es súper importante la red de apoyo de la que nosotros nos podamos hacer, de la tribu de mujeres, de la tribu, háblese de familia, de esa tribu que se va conformando en el mismo centro de trabajo, entre las amigas, porque ellos realmente son quienes ayudan a los dolientes a salir adelante con esa mochila que a veces pesa y pesa muchísimo. Me viene a la mente esta pregunta, Gloria. ¿En algún momento de tus crisis, de las crisis que vivieron en familia, de esas vicisitudes, de tantos problemas que han venido sorteando y que han venido brincando piedra tras piedra, en algún momento de tu vida dijiste, no solamente va por mi hijo, sino que va por las demás personas que están viviendo esta condición, que están viviendo una discapacidad? ¿En qué momento surge esa visión, esa misión de ese activismo que claramente, Gloria, yo que estoy a 1 metro de distancia de ti, lo siento en lo más profundo de mi Gracias. corazón? Fíjate que yo nunca he querido responsabilizar a Manuel de a lo que me dedico y él lo sabe. Y él mismo lo dice a la gente, no, no lo hace por mí. No, o sea, yo soy como el accesorio que llegó a su vida porque ella es así. Porque él sabe que yo toda la vida he sido justa y he buscado justicia para las personas desde muy chiquita. No por nada estudiaste derecho. La verdad es que sí, e intenté no estudiarlo. Primero estudié locución. Toda mi familia es abogado, ¿no? Desde hace muchas generaciones, todos y todas somos abogados, pero yo me rebelé porque soy muy rebelde. Yo tengo, de verdad, tengo muchas conductas disruptivas que son las que cambian al mundo. Y yo así se los digo, todos los chicos con TDA, con H, que ahora son muy mis amigos, yo tengo trastorno de déficit de atención y mucha hiperactividad, por eso puedo hacer tantas cosas. Y les digo, pues hay que aprovechar esa energía que tenemos. Canaliza. Así es, de la forma más positiva, donde podamos servir más a la sociedad, ¿no? Entonces realmente yo nunca le voy a achacar a Manuel que por él, no, 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 definitivamente a mí. Ya era parte de Sí, tu es parte de esencia. mí ya. Él vino y me dio un motivo. Motivo sí. Fue un motivo, sí. Es un motivo, sí, pero pues él sigue avanzando, o sea, él sigue su camino. Él ahorita, por ejemplo, en el centro que tenemos, el Club Libera, llega un rato y ya no se entretiene mucho, él ya está en otra etapa, él ya quiere hacer otras cosas. Entonces, lo que le digo yo, pues necesito que me ayudes, ¿no? Si finalmente tú ya no quieres estar en los talleres como alumno, pues ayúdame como en apoyo a tus demás compañeros que están en una edad muy rebelde, pues tampoco. Acabas de dar en un punto muy importante. Me gustaría que nos contaras en este espacio vital del cual tú eres cofundadora del Sí. Club Libera y que, por cierto, para todos quienes nos están escuchando en este momento, es un referente a nivel estado, a nivel nacional. Platícanos, Gloria, ¿qué con el Club Libera? Es un lugar mágico. Es un lugar mágico. Llega Manuel a los 13 años y en SIDEN, que es donde se da todo el apoyo a su desarrollo, ya no hay oportunidad de que sigan, ¿no? Entonces, te canalizan al centro de atención mental, pero ya deja de haber todo ese tipo de terapias ocupacionales y todo lo que viene, y se viene la adolescencia, que es muy pesada. Entonces, es encerrarlos otra vez en casa, a estarlos nada más medicando, pues no es justo Es tampoco. decir, lo que avanzas como mamá, como papá. La mayoría ya no tienen oportunidad de escolarizarse porque vienen las crisis sensoriales muy fuertes de la adolescencia, terribles, terribles. Entonces, obviamente, pues es muy desgastante para ellos. Déjate de para los maestros, para los papás, para ellos estar acudiendo a una escuela con ese cambio de emociones tan espantoso que llegan a tener. Total que él me dijo, ya se va a terminar el SIDEN y ¿qué sigue? Yo pensé, pues sigue la posibilidad de irnos al extranjero porque allá existen en cada condado un proyecto como el Club Libera de Corazón Azul, allá desde hace 50 años, ¿no? En Estados Unidos. Yo dije, bueno, pues me los llevo a los niños. Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a separar ese núcleo familiar? No, pues no. Entonces, mis amigos nunca han sido conmigo complacientes y eso se los agradezco mucho.
tengo amigos muy enérgicos que me han ayudado siempre a salir adelante, que me han apoyado mucho siempre. Entonces uno de ellos me dijo, ¿y qué esperas para hacer como lo que dices que hay en Estados Unidos? Hazlo en Hermosillo. Cuando lo comento en su momento con mi pareja, me dice, oye, pero la responsabilidad a nivel jurídica es mucha, ¿no? O sea, tú nunca has tratado más que a tu hijo o a los amigos, hijos de tus amigas de terapias. O sea, ¿qué tanto sabes de? Y entonces me di a la tarea de estudiar, que ya fue cuando entré al estudio de la bioética, y a prepararme y a tocar puertas. Dinos qué es la bioética. La bioética es la ciencia que estudia la vida y los valores de la sociedad. La bioética está en todo, en todo. Está en las leyes, la ley del aborto, la eutanasia, los consentimientos informados que se firman en cada procedimiento médico. La bioética está en todo, ¿no? Tiene que ver con que lo que vayas viviendo en la vida sea justo y sea lo más ecuánime para tener una sociedad equilibrada y feliz e ir avanzando. Y yo creo que cuando te conviertes en un bioeticista, no puedes ir promulgándolo sin hacer una introspección de tu propia vida, porque tú no puedes ir gritándole al mundo, quiero que dignifiquen su condición, quiero que hagan respetar sus derechos, y cuando llegas a casa, saber que tú no estás haciendo lo mismo con tu propia vida, ¿no? Es un trabajo de dentro hacia afuera. Totalmente. Es lograr el autoconocimiento, la Totalmente. autoobservación para poder realmente impactar hacia afuera. Sí. Gloria, ¿qué sientes cuando tú ves la alegría y el progreso en todos estos jóvenes? ¿Qué se mueve en tu corazón? ¿Cómo viaja tu mente ante esta realidad? Ahora sí me hace hacer llorar. Ah. Los amo y ellos lo saben. Lo saben, la mayoría de ellos no hablan, pero tenemos una línea de comunicación muy sana. Saben el absoluto respeto que siento por cada uno de ellos, por lo que han tenido que vivir, todo lo que han tenido que enfrentar. Hay chicos desde los 13 años hasta los 46, el mayor. Saben que en mí no existen estigmas, no existen etiquetas, que su diagnóstico es parte de su personalidad, pero no es quien los debe de regir, que son seres humanos tan importantes como cualquier otro, que han vivido más dificultades, sí, que han podido salir adelante de más dificultades. Eso los debe de hacer sentirse más orgullosos. Y la verdad es que llenan esa parte de mi corazón como no tienes una idea. O sea, obviamente yo te puedo decir que el 80% de mi vida son mis hijos, hablando de mi corazón, y ese otro 20% pueden ser los chicos del Club Libera y mi familia y mis amigos, porque los chicos del Club Libera, es que no puedo describir cómo ha habido ocasiones en las que me vence el cansancio, porque es pesado, y más cuando estás a cargo de un lugar que debe de ser sin fines de lucro, totalmente gratuito para tanta gente ya ahorita. Tenemos 2 turnos con muchos jóvenes, afortunadamente, con mucho va y ven, hay gastos, todo el tiempo hay gastos. Entonces el buscar cómo generar, llega un momento en el que se te junta la situación profesional con la personal y llegas tronado. Hay una persona, uno de los jóvenes, al cual yo amo igual que a todos. Él se llama Rafi. Saludo, Rafi. Rafi tiene, además de autismo, un diagnóstico que se llama esclerosis tuberosa. Rafi no habla, pero tiene un carácter, tiene su carácter, y desde que nos conocimos hace ya casi 4 años, siempre nuestra forma de convivir es que yo llego y él medio me pelea, ¿no? Y hace no más de 2 semanas yo llegué muy agotada al club, o sea, iba emocionalmente muy agotada. ¿Qué pasaba en esas emociones de Gloria en ese momento?
No, pues estoy pasando por un proceso de cambio en tu vida y de repente hay días grises, ¿no? Como todo. Por más que tú tratas de abrir la ventana y encontrar el sol, los cambios, somos Porque seres es un humanos proceso, y los es un cambios así proceso. son. Los cambios así son y en lo que te acostumbras y no. Em, que creo que hay más días con colores que días grises, afortunadamente, pero ese día fue un día de calor, Especial. en Hermosillo, caótico, venía yo muy agotada. Y de verdad que nunca, nunca en estos casi 4 años que tengo de conocerlo, yo lo había visto correr, punto número uno, nunca. Entonces a mí me sorprende que se levanta de su salón y viene corriendo hacia medio patio. Bueno, yo de la convivencia que tenemos regularmente hasta volteé para ver a quién venía. O sea, yo dije, pues, ¿a quién viene buscando? Llegó y me abrazó de una forma, Carla, que no te sé expresar lo que sentí y de dónde venía ese abrazo. Yo sé que Rafi fue el medio para ese abrazo y se lo agradezco profundamente. Creo que esos chicos, independientemente de que necesitan de mucho amor, de mucha empatía, de mucho apoyo de todos nosotros en la sociedad, son seres de luz intensa que vienen realmente a ser el bálsamo para los problemas cotidianos de todos los demás. Realmente sí, sí, definitivamente. O sea, ellos son mucho más de lo que la sociedad cree. Como decimos comúnmente, te hizo el día. Ah, no, me hizo la Vino- vida, me hizo la vino- vida entera, o sea, porque es una actitud que él jamás había tenido ni hubiera tenido conmigo. Y llegó en el momento indicado y de la forma adecuada. Vino a decirte de manera inconsciente, vamos, Gloria, la vida continúa y echa para adelante. Gloria, Sí. desde la perspectiva del Club Lidera, ¿cuáles consideras tú que son esos 3 pilares fundamentales que hoy por hoy en Hermosillo necesitan fortalecerse para poder lograr una verdadera inclusión? Necesitamos en el tema educativo darles herramientas a todos los docentes, herramientas, o sea, ya basta de estarles explicando lo que es la neurodivergencia o la Ya discapacidad. lo saben, Todo el mundo lo sabe. hay que brincar. El cómo sí, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo puedo prevenir una crisis sensorial en mi salón? Y cuando ya se da, ¿cómo la voy a manejar? Y cuando ya pasó, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es una gran responsabilidad de parte de los maestros y maestras en la vida de una persona con discapacidad y neurodivergente, porque ellos conviven mucho más que un médico. Entonces, si bien el médico es quien debe de dar un diagnóstico, pues el médico lo ve una vez al mes, el pediatra te lo ve una vez al mes 45 minutos y el maestro lo ve 5 o 6 horas diarias y el maestro se está dando cuenta. Entonces hay que decirles cuáles son esos focos rojos y cómo debes de atender toda la situación y cómo crear un ambiente inclusivo en un salón de 45 personas que, vamos a ser sinceros, esos son los salones aquí en México, cero didácticos de 45 personas, donde 2, 3, 4, 5 o hasta 10 de esas 45 personas son neurodivergentes y uno que otro tiene discapacidad. Porque a mí me encanta, sí, que existe esa inclusión educativa, que pueda en un salón, ojalá que ya no hubiera una escuela especial para niños ciegos, que un niño ciego pudiera estar en la escuela que quisiera, que si una escuela es muy deportiva, él pudiera estar ahí, pudiera jugar fútbol con sus compañeros porque lo pueden hacer, que se le abrieran esas oportunidades. Ojalá que un chico sordo pudiera tener un intérprete en su salón, que no debía tener que estar en una escuela de sordos. O sea, eso sigue siendo segregarlos. Eso no es inclusión. Entonces, en el tema de neurodivergencia, pues ha habido una inclusión más forzada porque como no se nota de principio y se va dando conforme se va desarrollando ese ser humano, se van dando los foquitos rojos, ¿no? Entonces ya está en una escuela regular. Yo sí recomendaría en algunas ocasiones que obviamente se les tiene que dar terapia desde el día uno que te enteras que tiene una neurodivergencia, sí, pero en lo que la escuela te pueda llegar a tolerar, porque son intolerantes, y ese es el término adecuado, son intolerantes muchas veces las autoridades por la ignorancia, dejes a tu hijo en una escuela regular. Sí, porque va a avanzar. Ellos tienen su proceso y tienen sus tiempos. Manuel leyó y escribió a los 11 años.
y afortunadamente siempre pudo estar en una escuela regular. No porque fuera un niño con un autismo grado 1, no tiene grado 1, tiene grado 2, sino porque tenía una mamá muy terca que dijo, va a estar aquí con todo, ocupa maestra sombra. Es que las maestras sombras son muy caras, haz convenio, ve a las universidades, no te imaginas cuántas psicopedagogas necesitan hacer su Necesitan hacer servicio sus social. Pon ese letrero en esos grupos que hay en las redes sociales, necesito una maestra sombra, alguien que quiera hacer su servicio social. Así lo Necesitamos ser hice, más creativos ante así lo esas hice. necesidades. La oportunidad de una maestra Fíjate, sombra. Gloria, que me hiciste recordar en los tiempos cuando estaba como líder educativo en una institución de educación primaria. Recuerdo que mi personal docente, un colectivo de maestras muy comprometidas, muy responsables, con alta calidad humana y también profesional, a pesar de esas áreas de oportunidad que la misma autoridad educativa, pues hay todavía mucho por hacer. Recuerdo que mis maestras, junto con una servidora en los consejos técnicos escolares, nos dábamos a la tarea, y voy a ser muy honesta, hacíamos a un lado la guía del consejo técnico y nos enfocábamos a lo que realmente era una necesidad. necesidad de nuestro centro escolar. ¿Y a qué me refiero? Pues teníamos que ver, como lo dijiste ahorita, ya sé que es el autismo, por poner un ejemplo, pero ahora dime, ¿cómo, con qué estrategias voy a trabajar con un niño que tiene autismo o cualquier otro tipo de discapacidad, cualquier tipo de condición o neurodivergencia? ¿Cómo lo voy a hacer para enseñarlo a leer, para enseñarlo a escribir? ¿Cómo voy a hacer? Y para yo poder tener esos materiales, las maestras construían, era una serie de trabajo que se hacía en conjunto, pero también cómo hacer, cómo concientizar a la comunidad escolar para lograr ese amor, ese respeto, esa mirada compasiva hacia los demás. Y compasiva, quiero que por favor no entienda, porque a veces utilizamos este término y se cree como que es por lástima. No, una mirada compasiva desde ver al humano, verlo con amabilidad y con respeto. Pero ¿qué sucedía? Cuando llegaban los niños a secundaria, toda la comunidad, todo el colectivo de maestras, entrábamos en un duelo junto con los padres de familia, porque veíamos precisamente que al llegar al otro nivel, lo que se había logrado ahí Para atrás. se quedaba estancado o se iba para atrás. Y hace mucho ruido, y lo mencionaste desde tu vivencia como mamá, que así como un niño que no tiene ninguna condición especial, ninguna enfermedad, como ustedes suelen llamarle, que a veces también ni siquiera tenemos el vocabulario adecuado para Inclusivo. poder nombrar desde la inclusión, a veces también se perdía ese trabajo. Y dijiste ahorita, pues hay cambios hormonales. No, sí, claro. Cambios hormonales, si en la adolescencia ya es difícil, ahora hablando desde la neurodivergencia, pues es todavía más difícil. Entonces, ¿tú consideras que este es uno de los pilares que hoy por hoy en nuestra ciudad, en Sonora, y por qué no, en nuestro país, tendríamos que atenderlo? Es que la educación es la base, es la base. O sea, definitivamente para un ser humano la educación siempre va a ser la base. Y si no existe una adecuación que tenga esos ajustes razonables a los cuales ellos tienen derecho, pues ellos no van a poder culminar sus estudios en ningún momento. Entonces yo te puedo llegar a decir, nos falta la correcta inserción laboral de las personas. Pues sí, pero ¿y la educación? O sea, la educación es primero, ¿no? Primero que reciban la educación. Y la verdad es que es triste porque hay universidades muy sólidas, con mucha trayectoria, y tienen departamentos que deben de enfocarse en el cómo sí, pero también hace Y que falta. presentan grandes áreas de oportunidad. Y sí, sí,
pero ahí estamos para eso no importa, yo les digo, no importa, o sea, es que Gloria en mi universidad no me hacen los ajustes razonables, yo soy una persona con una ansiedad muy elevada y yo no puedo asistir los 5 días de la semana y no entienden que por mi tipo de condición, entonces no te preocupes, o sea, vamos, charlamos, tratamos de hacer una mediación y sobre todo capacitar. Yo creo que aquí sería muy importante, Gloria, bajarle a la soberbia en las instituciones gubernamentales, en las instituciones educativas de todos los niveles. Si hiciéramos un gran equipo, una sinergia entre la experiencia del padre de familia como la que tú tienes, como la experiencia de aquellos docentes que se han dado a la tarea muy humana de buscar, de hacer el cómo sí, y que las autoridades puedan apreciar y valorar el gran esfuerzo que están haciendo. Yo creo que uniendo todas esas fuerzas podríamos tener excelentes resultados. Claro, definitivamente, pues cada quien desde nuestro rincón, ¿no? Haciendo lo que nos corresponde, vamos a lograr llegar al objetivo. Totalmente. Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría también que nos digas cuáles son esos momentos de mayor duda, de mayor desesperación, que a lo largo de este proceso de ser esa madre cuidadora, de ser acompañante también de otros jóvenes y madres de familia, tú has tenido y que has dicho, tengo que salir adelante, tengo que ir más allá, aunque a veces las fuerzas se me acaben, aunque a veces lo personal me esté rebasando, aunque a veces la inercia de la sociedad sienta que vaya como el salmón a contracorriente. ¿Cuál ha sido uno de esos momentos más álgidos en que Gloria ha tenido que decir, sigo adelante? Ay, qué pregunta. La verdad es que a pesar del cansancio que de repente, obviamente, sentimos porque somos seres humanos, ¿no? Nos agotamos física y emocionalmente. Es un trabajo muy agotador el ir tratando de derribar barreras, ¿no? Sociales. Es difícil, pero yo creo que como pongo tanto en práctica lo que busco, la práctica me da esa estabilidad. Creo que ellos son los que me dan el impulso, o sea, por más cansada que yo ande o por más que un día me despierte y diga, ya voy a cerrar el club, pues llegas y ves a todos tan contentos, ¿no? Hay personas que tenían 5 o 10 años que no salían de su casa y los ves ahí en una tribu y bien y felices, que para mí el objetivo de la vida es la felicidad. Y los ves bien y felices y es el momento en el que dices, pues no hay cansancio que valga. Claro. ¿No? Hay diferentes maneras de trascender en la vida. Ya es como última pregunta en esta entrevista, no sin antes reiterarte que Llévame Contigo y Vuela, este espacio es para ti, es para toda la comunidad de madres y padres de familia, para todos los jóvenes también, y que ojalá, Gloria, podamos concertar un episodio en donde ellos realmente, estos jóvenes, sean los protagonistas. Ay, les encantaría. En donde ellos Sí. vamos y a mí más. creando, chicos, este espacio en donde ellos puedan desde su propia voz dar a conocer la experiencia. Yo creo que hasta ahorita, pues hemos escuchado a las autoridades a nivel internacional, a nivel nacional, hemos escuchado ciertamente el relato, la experiencia, el testimonio de madres y padres de familia como tú, como también de los y las docentes que también han estado aquí en Llévame Contigo y Vuela. Pero creo que necesitamos darle voz a los protagonistas de esta historia y precisamente son esos jóvenes. Te invitaría públicamente a que hiciéramos posible esto. Aquí los vas a tener. Muy pronto, y por qué no, nosotros podernos mover al Club Libera y desde ahí nosotros poder grabar este episodio. Bien. Gloria, decía que hay muchas maneras de trascender. Hay maneras positivas y maneras negativas en que las personas de manera inconsciente o consciente vamos dejando un recuerdo en la memoria, en la mente de las personas, pero también en el corazón. ¿Cuál es
la manera en que Gloria, una vez que ella trascienda, le gustaría ser recordada por sus hijos, por su familia, por el mundo, Gloria? Con amor. Con amor. Créeme que desde ahorita, Gloria, ya te estás ganando el amor de cada una de las personas. Hablé contigo por teléfono, te veo emocionada y yo en varias ocasiones en la entrevista también he tratado de contener mis lágrimas porque me emociona mucho escucharte. Empatizo con tu sentir sin ser una madre que tenga un niño con autismo, con alguna enfermedad o con alguna condición, simplemente por el hecho de ser humana, de ser mujer, de ser mamá. Empatizo contigo. Tuve la oportunidad por más de 20 años de trabajar y con mamás y con papás, con niños que, como tú lo dijiste, son seres de luz, son seres que, si bien es cierto, requieren de mucha energía de uno en el momento que está en una institución educativa, también son seres que a veces llegan. Yo recuerdo a Miguel Ángel, uno de los estudiantes. Yo creo Miguel Ángel ya debe de estar en la universidad en este momento. Él llegaba a la hora del recreo y llegaba con un trocito de pizza en su mano, así, empuñándola, y me decía: directora, directora, y él no regulaba el volumen de su voz. Te traje pizza, me decía, te traje pizza. Y yo buscaba la rebanada de pizza y resulta que cuando él abría el puño era un trocito, pero él había pensado en mí. Claro. Él me tenía en su corazón. Y como esta historia, ¿cuántas historias más yo te puedo decir que llevo en mi corazón? Así que, Gloria, esta es la manera en que el día de hoy nosotros te agradecemos de corazón a corazón que hayas sido tan generosa con tu tiempo, que hayas puesto a los ojos y a los oídos del mundo tu testimonio, una mujer guerrera, una mujer activa, una mujer que la mueve el solo hecho de darse a los demás. Me queda muy claro que más allá de tu misión de ser mamá, traes una misión muy clara y muy definida. Que el Espíritu Santo, que el universo, que Dios, como tú le quieras llamar y como ustedes le quieran llamar, te siga llenando de luz, de templanza, de fuerza, de valentía, de mucha creatividad, de energía, de salud y de amor, para que sigas volando muy alto, Gloria. Gracias. Antes de despedirme, quiero que le digas a la gente cómo pueden encontrarte en las redes sociales y saber más de este centro. Claro que sí. El Club Libera de Corazón Azul tiene su Instagram, que es @ClubLiberaHMO, en Facebook como Club Libera de Corazón Azul y en TikTok como Club Libera. Y a mí me encuentran en Instagram como Gloria-Pérez-HMO. Recordarles a mamás, papás cuidadores, maestros que requieran de apoyo en cuanto a capacitaciones del cómo sí. Igual profesionales de salud, estamos ahorita capacitándolos con los protocolos de atención intrahospitalarios para personas con discapacidad y neurodivergentes. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Directos en las redes sociales y vamos a contestar de inmediato. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Pues amigos, es así como hemos terminado el día de hoy, un gran episodio de Llévame Contigo y Vuela. Los invito a que compartan esta información de alto valor humano. Dense a la tarea de bendecir a otras personas a través de esta información de madres, padres de familia, docentes, comunidad en general que realmente necesitan escuchar el testimonio de una gran mujer como lo es Gloria Pérez Cosío. Nos vemos en un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela.